Hola mis amigos, buenas noches. Wow, hoy tenemos una noche espectacular, una noche donde vamos a aprender más. Y quiero darte la bienvenida a todos los que estamos aquí, quiero darles la bienvenida. Vamos a conocer algo fabuloso, vamos a conocer realmente lo que Aris y Grupo Online tiene para nosotros. Hoy tenemos una clase de salud. Y qué bueno poder contar con ustedes, que son las personas que están interesadas en un tema el cual se ha estado promocionando para que todos puedan obtener los resultados que estamos buscando, ¿verdad? Porque de una u otra manera conocemos a una persona que sufre de lo que es la diabetes. Vamos a ver con detenimiento, vamos a analizar todo a lo que es esta enfermedad y cómo podemos solucionarlo. Pero aquí tenemos a Marixa Racines, ella pues como todos la conocemos, y para el que no la conoce, pues ella es una gran líder, la cual nos comparte de su experiencia, de todo lo que ha estudiado y lo que ha conocido en esta fabulosa industria, lo que es Arix. Yo quiero invitar a Marixa que nos cuente. Marixa, cuéntame un poco, ¿por qué es tan importante analizar esta enfermedad como es la diabetes? Esto antes de empezar, ¿por qué es tan importante? Hola, muy Buenas buenas noches. noches, Jader. Buenas noches, equipo, y buenas noches, personas que han sido invitadas por nuestros respectivos líderes. Es muy importante porque puede cambiar tu estilo de vida, de ser una persona sana a una persona que puede padecer muchas dolencias. La diabetes no solamente te afecta a nivel metabólico, sino también en tu estilo de vida. Asimismo, para saber cómo se produce, de qué forma podemos ayudarlo, lo vamos a desarrollar esta charla de la mejor manera. Así que en este momento voy a poneros un corto vídeo de por qué se forma la diabetes. Durante el proceso digestivo, gran parte de los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, conocida comúnmente como azúcar en sangre. La glucosa circula en el torrente sanguíneo y se utiliza como alimento para las células del cuerpo. Sin embargo, las células no pueden absorber glucosa en forma independiente. Primero, una hormona denominada insulina que se produce en el páncreas debe adherirse a la superficie de la célula. Cuando esto ocurre, las células del cuerpo se activan y pueden absorber la glucosa. Este proceso regula el nivel corporal normal de azúcar en sangre. La diabetes mellitus es un trastorno que afecta la capacidad del cuerpo de utilizar eficazmente la glucosa en sangre. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no produce suficiente insulina y por tal motivo la glucosa no puede absorberse para reabastecer a las células. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce la insulina pero no funciona adecuadamente, de manera que las células no pueden absorber la glucosa en forma uniforme. Ambos tipos de diabetes tienen los mismos resultados. Las células no absorben la glucosa. Esa es la razón por la que las personas con diabetes tienen altos niveles de azúcar en sangre. Sin la debida absorción de glucosa del torrente sanguíneo, las células no pueden alimentarse. Independientemente del tipo de diabetes, las personas que padecen de esta enfermedad deben controlarse el nivel de azúcar en sangre. Según el tipo y la gravedad de la enfermedad, la diabetes puede tratarse con una dieta específica o con medicamentos. Bueno, aquí como habéis visto es muy breve porque lo que quería era más o menos para las personas que no sabían cómo provenía la diabetes, que fueran conociendo de ello, ¿vale? Vamos a ir desarrollando el tema poco a poco y como se decía antes, la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita o la elabora en una calidad inferior o no es capaz de utilizarla como corresponde. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas y su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos, además que ayuda a las células a almacenar esta glucosa hasta que nuestro organismo lo necesite. Las estadísticas con respecto a la diabetes, se puede decir que día a día está aumentando la cantidad de personas que padecen de esta enfermedad. Antes se la consideraba una enfermedad para las personas a lo mejor de la tercera edad o personas a lo mejor a partir de los 40 años, pero como vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando este tema, cada día se incrementa más la cantidad de diabetes, incluso en lo que es los niños.
Es decir, cada día aumenta la cantidad de personas con diabetes, porque como bien se sabe, este tipo de enfermedad va asociado también no solamente a la forma que tú comes, muchas veces también puede ser hereditaria, y también está asociada a otro tipo de patologías como puede ser la obesidad, el síndrome metabólica o incluso algún tipo de problema genético. Las estadísticas nos indican que la diabetes está considerada ahora como un grave problema global, ya que afecta a unos 366 millones de personas en todo el mundo. Como te decía antes, cada día se incrementa la cantidad de diabetes porque es que por el estilo de vida que tenemos, se puede decir que estamos modificando mucho nuestra alimentación y en ese tipo de diabetes es en la que sí que podemos nosotros influir y modificar. Entonces, como no tenemos una alimentación sana y equilibrada, entonces cada día estamos comiendo mucha más comida chatarra, mucha más comida rápida, mucha más comida con mucha cantidad de grasa, entonces eso degenera en las enfermedades como es la diabetes. La diabetes mata casi 4 millones de personas y se estima que el número total de muertes relacionadas con la diabetes aumentará más del 50% durante los próximos 20 años. Al menos el 50% de todas las personas con diabetes no son conscientes de esta enfermedad, porque además se la considera muchas veces como una enfermedad silenciosa. Cuando tú ya tienes mucha cantidad de glucosa en tu sangre, es cuando realmente empiezan a aparecerte los síntomas de los cuales hablaremos más adelante. En algunos países esta cifra se eleva incluso hasta un 80%. Es muy preocupante. En España, que es en donde estamos ahora nosotros, los resultados de los estudios elaborados por Ciberdren, personas con diabetes de tipo 2, un 13,8%, más de 5,3 millones de personas. Es una cantidad exagerada. De este porcentaje, un 7,8% corresponde a casos de diabetes mellitus tipo 2, que es la que más adelante te diré por qué se debe o a qué se debe y en qué forma sí que la podemos modificar, que son casi 3 millones de personas. Y un 6% de la población española desconoce que sufre esta patología, más de 2,3 millones de personas. ¿Cómo se determina la diabetes? La diabetes se determina por medio de que puede ser examen de orina o examen de sangre o también la prueba de tolerancia de la glucosa. Los niveles normales de azúcar que tú debes tener o de glucosa en tu sangre es entre 70 a 100 miligramos en ayunas y entre 80 a 140 miligramos después de comer. La prediabetes, es decir, cuando ya tus valores empiezan a subir, se le conoce como prediabetes. No significa que seas diabético, pero que sí que tienes una alta probabilidad de que desarrolles esa enfermedad si tú no te cuidas. Entre 100 a 125 miligramos en ayuna. Y el diabético ya es ahora han bajado incluso la cantidad, ya no es desde 126, porque como esta enfermedad va avanzando tanto, entonces están controlándolo mucho más. Aquí hemos puesto unos parámetros que es de 126 a 200 miligramos, pero a nivel clínico realmente se toma en cuenta a partir de 100. Cuando tú sobrepasas la barrera de los 100 miligramos en ayunas, ya empieza a preocuparse en el control de alimentos e incluso dependiendo de si tiende a subir, ya control con medicamentos. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Hay mucha cantidad, pero sobre todo el tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otro que le llaman el que es idiopático, es decir, que tiene muchos factores, pero que normalmente se deriva de la diabetes tipo 1. Pero antes de hablarte de los tipos de diabetes, quiero hablarte de un informe de incidencia, que esto es muy importante. En un estudio de diabetes.es publicado en el 2012, situó la prevalencia de la diabetes en España en torno al 13,8% de la población. Los resultados del estudio también confirman la asociación entre la diabetes, obesidad e hipertensión y la importancia de la actividad física como un método de prevención. Asimismo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la SEN, señala que un 6% de las personas de diabetes tipo 2 desconoce que sufre de esta enfermedad. Como te decía, esta enfermedad es silenciosa. Ya cuando aparecen sus síntomas es cuando realmente tú ya tienes una cantidad de glucosa en tu sangre.
es decir, mucha cantidad de azúcar circulando por tu torrente sanguíneo. Por otro lado, otras personas u otros doctores señalan que la prevalencia es mayor conforme aumenta la edad del paciente. De hecho, se estima que puede llegar a afectar hasta un 25 y 30% de la población anciana. También se incrementa conforme aumenta la prevalencia de la obesidad. Esto lo trataremos con respecto a la diabetes tipo 2. Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que es se puede decir por problema en el páncreas. Es decir, que el páncreas no segrega la hormona que es la insulina y por lo tanto esta no puede captar la glucosa como vimos anteriormente en el vídeo, sino que esta siempre está en el torrente sanguíneo. Y esto puede ocurrir tanto en niños, en personas mayores, pero sobre todo la prevalencia de este tipo de enfermedad es entre cerca del 5 al 10% de los pacientes son niños o jóvenes. Antes se la conocía como la diabetes insulino dependiente, pero bueno, ya no se la conoce tanto así porque muchas veces la diabetes tipo 2 también llega a un momento que si tú no te cuidas, también necesitas del aporte de insulina para poder subsistir. Las edades más frecuentes en las que aparece son la infancia, la adolescencia y los primeros años de vida adulta. Acostumbra a presentarse este tipo de enfermedad de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares o no. Las causas de la diabetes tipo 1 son principalmente la destrucción progresiva de las células del páncreas que producen la insulina. Esta tiene que administrarse artificialmente desde el principio de la enfermedad. Aquí no hay excusa, es decir, sí o sí tienen que administrarse la insulina. En este tipo de enfermedad realmente no vamos a poder influir como quisiéramos. Aquí sí que necesariamente necesitas la insulina. Sus síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber, aumento de la cantidad de orina, la sensación de cansancio, la pérdida de peso, a pesar del incremento de las ganas de comer. Normalmente este tipo de diabetes la persona tiende a estar más bien muy delgada, muy cansada, pero sobre todo se distingue porque la persona, aunque coma mucho, normalmente la diabetes tiene tres tipos, tanto la diabetes 1 como la diabetes tipo 2, tiene lo que se llama las tres P, poliuria, es decir, muchas ganas de ir al baño, polidipsia, muchas ganas de beber, y polifagia, que es muchas ganas de comer. Y sin embargo, en este tipo de diabetes, la persona siempre está delgada. La diabetes tipo 2. Esta es la más importante porque normalmente esta es por el estilo de vida nuestro, es por la forma en que comemos, la falta de ejercicio, la mala alimentación y muchas veces eso lo que nos lleva es a que la insulina se vuelva, es decir, se vuelva resistente, se vuelva el organismo resistente al efecto de la insulina y por lo tanto pasa lo mismo que con la tipo 1, que la glucosa en sangre, o sea, no se asimila en las células, sino que siempre está en el torrente sanguíneo. Es una enfermedad que dura toda la vida, por eso se la considera crónica, y tienes un alto contenido de glucosa en sangre. Y esto ocurre cuando la glucosa, como te decía antes, no entra en la célula y no tiene todos los procesos, es decir, no se gasta ese azúcar, esa glucosa en sangre, sino que está ahí pululando, circulando por tu torrente sanguíneo hasta que hace que tus niveles sean tan altos que ya se llama hiperglucemia. Y lo padecen normalmente personas después de los 40 años en adelante. Eso era antiguamente porque, como te decía, a medida que la obesidad está aumentando su prevalencia y su incidencia, esto también aumenta porque la persona normalmente cuando tiene obesidad, generalmente, no puedo decir en su mayoría, pero generalmente también padece de diabetes. Tenemos la diabetes gestacional. Este tipo de diabetes puede ocurrir durante el embarazo y por lo general desaparece cuando ya tú das a luz, o sea, tú en el parto y a través de una dieta y una nutrición. Quiero decirte también que en la diabetes tipo 1, tipo 2, la producción de insulina también puede ser escasa, ¿vale? En la diabetes gestacional se considera que es una diabetes ocasional,
que se puede controlar igual que en otros tipos de diabetes. Durante el embarazo la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este aumento no se produce y puede originar una diabetes durante tu embarazo. También tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el análisis rutinario que se someten a todas las embarazadas a partir de las 24 semanas de gestación, lo que sí aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar diabetes al cabo de algunos años. Es decir, que cuando tú tienes también problemas en el momento del embarazo, tienes que tener un control porque muchas personas a la larga también lo vuelven a tener aún después del parto. ¿Cuáles son los riesgos de contraer este tipo de diabetes? Antecedentes familiares. Es decir, las personas que tienen familiares que ya tienen diabetes, sea de tipo 1 o de tipo 2, deben llevar un control muy estricto de análisis. El sobrepeso, como te decía antes, normalmente se puede decir una secuela de tener un exceso de peso, de un sobrepeso, normalmente también te degenera en diabetes. Una dieta alta en grasas saturadas y altas en azúcar, por supuesto, porque el cuerpo no es capaz de asimilarlo y cuanto tú más gordito estés o con más sobrepeso, lo que hace es que te vuelves resistente al efecto de la insulina y por lo tanto esa glucosa está circulando en tu sangre y no es absorbida por las células y por lo tanto no es gastada. La inactividad física. Si tú comes mal, tienes un sobrepeso y tu dieta se puede decir no es sana ni equilibrada, más la inactividad física, imaginaros qué cuadro hay. Por supuesto, la edad avanzada, porque con la edad pues hacemos menos actividad física y muchas veces seguimos manteniendo la misma alimentación sin corregirla o la misma cantidad calórica. Por supuesto, la presión arterial alta, la intolerancia a la glucosa, antecedentes de diabetes gestacional, como te decía anteriormente, cuando tú has tenido problemas durante el embarazo debes tener también un cierto control. La mala nutrición durante el embarazo y por supuestísimo el alcohol. El alcohol es azúcar pura, es decir, el alcohol lo único que te aporta son calorías. Y ese también se convierte en grasa, es decir, el azúcar que se puede decir, el azúcar que tú le entras al organismo en exceso, se acumula en forma de grasa, también por eso es malísimo el alcohol. El tabaquismo, y también es verdad que hay ciertos grupos étnicos, como los latinos, afroamericanos, asiáticos, americanos nativos y anglosajones, que tienen la tendencia también genética de lo que es la diabetes. ¿Qué enfermedades causa la diabetes si no se controla? Muchísimas. Y sobre todas son, vamos, muy perjudiciales. Enfermedades del corazón. Porque claro, tú estás forzando a tu corazón a llevar una sangre que lo que tiene es mucha cantidad de azúcar y por lo tanto no es líquida, está muy como muy espesa. Entonces, claro, tú estás haciendo que tu corazón bombee a una presión que no es la correcta y por lo tanto tú lo estás forzando. Derrame cerebral. Si el corazón no funciona bien, tampoco no recibe el oxígeno suficiente el cerebro y así sucesivamente. Cáncer de colon, riñones, senos, vejiga, pulmón, páncreas y cuello uterino. Estas enfermedades incluso pueden disminuir con tan solo 30 minutos al día de caminar y alimentarte de la forma adecuada. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas normalmente empieza primero por una sed excesiva, como te decía, la polidipsia, el aumento del hambre, la polifagia y también lo que son la frecuencia de ir al baño, la poliuria, ¿vale? Hormigueo en las manos y pies, visión borrosa, infecciones frecuentes tanto en pies y manos, heridas de curación lenta o que no se curan y por ende normalmente las personas que tienen el tipo de diabetes terminan con el pie de diabético, es decir, que se destruyen incluso los tejidos, llega a la necrosis y muchas veces hay hasta amputación. Es una enfermedad a tener en cuenta, es una enfermedad que cuando tú la tienes realmente te cambia tu estilo de vida. Tienes que tener mucho cuidado en el momento que tú ya tienes esta enfermedad, en no cortarte, en no arañarte, incluso en el acto tan sencillo de cortarte las uñas. Porque cualquier pequeña herida lo que hace es
que se te hace unas úlceras tremendas, que como te decía antes llega muchas veces hasta gangrena y amputación de miembros. Lo mismo que vómitos y dolor de estómago, cansancio y en el caso de la diabetes tipo 1 la pérdida de peso. ¿Cuál es la alimentación adecuada para personas con diabetes? Sería maravilloso si todos hiciéramos esto, si todos nos cuidáramos. Comer frutas y verduras. Pero también hay que tener en cuenta que las personas que tienen diabetes no pueden comer cualquier tipo de fruta ni cualquier tipo de alimentos, ¿vale? Limitar los alimentos altos en azúcar. Eso es para las personas que no tienen diabetes, porque las personas que tienen diabetes, la verdad que está sumamente limitado los productos con azúcar y mucho más los altos. Se debe comer porciones pequeñas a lo largo del día porque necesitas tú tener un control minucioso de las calorías, es decir, de los carbohidratos que te distribuyes a lo largo del día. Porque normalmente cuando tú tienes un descontrol en tu alimentación, puede ser hasta nefasto porque puedes llegar hasta un coma diabético. Lo mismo que si te faltan los hidratos necesarios, puedes en cambio llegar a una hipoglucemia. Entonces es muy importante la alimentación junto con la medicación que te den en caso de que tú ya tengas diabetes. Consumir alimentos integrales es muy bien porque siempre este tipo de alimentos se puede decir que su carbohidrato se absorbe de manera lenta y lo que a ti te da también energía lentamente. Frutas y vegetales, comer menos grasas. Limitar, yo no diría limitar el consumo de alcohol. Yo como nutricionista diría es evitar completamente el consumo de alcohol, de tabaco. La sal también tiene que ser moderada, evitar grasas saturadas como leches enteras, mantequillas y mucho más las hidrogenadas, carnes rojas, grasas, embutidos, repostería y comidas fritas. Muchas veces las personas con diabetes piensan que con no comer a lo mejor cosas de repostería es suficiente. No, también tienes que cuidar mucho la cantidad de grasa que absorbe tu cuerpo o la cantidad de grasa que tú estás dándole a tu organismo. Este mismo estudio señala que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, que es la que tú la coges por tu mala alimentación, es decir, esto no es culpa de la genética, esto no es culpa más que de la mala alimentación, del sedentarismo, de las cosas que tú no haces por mejorar tu salud. Entonces dice que muchas veces estas personas no realizan ni siquiera un seguimiento de los programas de salud y no modifican sus hábitos de salud, por lo que terminan siendo unas personas diabéticas y con muchos problemas de salud. En vez de cuidarse, al contrario, se descuidan, se fían de la medicina y no cambian sus hábitos alimenticios, ni tampoco se ayudan con otros medios y por lo tanto toda su vida son diabéticos. ¿Cómo ayudar a contrarrestar la diabetes y mejorar nuestra salud con nutrición? Por supuesto, en primer lugar, como nutricionista, es la forma en que te alimentas. Como te he dicho anteriormente, la forma de alimentarte es muy importante. Ya no es solamente fruta, verdura, sino la forma, las cargas calóricas, cómo lo haces, de qué forma. Y sobre todo si tú tienes antecedentes con diabetes, pues debes tener mucho más cuidado en el tema de tu nutrición. Ahora, Arix ha pensado en muchos productos que lo que hace es que te ayuda muchísimo a las personas que ya lo tienen. No te cura, pero sí que te ayuda a mejorar esa sintomatología y a que tú un día dejes de tomar incluso la medicación. Pero a las personas que no lo tenemos también nos ayuda a prevenir. Yo soy, se puede decir, fan número 1 de la prevención, de lo natural. Y eso es lo que tiene Arix con el Restoris. El Restoris lo que hace es que limpia tu organismo por dentro y arrastra también toda una serie de sustancias y lo que hace es que te oxigena tu organismo y por lo tanto va a funcionar muy bien tu hígado, tu riñón, tus órganos vitales como el corazón, el cerebro y por ende también tu páncreas. El MOA. El MOA también te ayuda al sistema inmunológico, te promueve la función celular, que era lo que hablábamos. Cuando las células están en buen estado, esas células absorben muy bien toda la glucosa que tú ingieres. Siempre y cuando, claro, tú también no abuses de ese tipo se puede decir, de alimentos, como de hidratos de carbono o de azúcares sencillos.
Es un antioxidante poderoso, antiinflamatorio, un vasodilatador, te da mucha energía. Además te ayuda para las depresiones, antitumoral, anticancerígeno e incluso hasta para las alergias. Ayuda a nuestro sistema nervioso, sobre todo el cardiovascular y digestivo, que es lo que nos interesa a nosotros, y linfático con respecto a la enfermedad de la diabetes. Pero aparte de eso, también te ayuda al resto de sistemas de nuestro organismo, como también es el nervioso y el respiratorio. Tenemos las vitaminas y minerales. También 47 vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para mantener una buena salud. Lo mismo, este te ayuda a mantener tu función celular sana, apoya tu corazón, los ojos, la piel, los huesos, las articulaciones, el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, nervioso y respiratorio. Si tú tienes también un sistema circulatorio óptimo, tú vas a ayudar a que también la diabetes no vaya más, sino que cada día mejores. Y si tú tienes tus células sanas, lo mismo a lo anterior. Tú vas a absorber de mejor manera la glucosa. Y tenemos el BioPro Q. Ya hemos hablado de muchas, se puede decir en varias charlas del BioPro Q, que tiene la bioperina y la coenzima Q10 de forma natural. Es decir, la coenzima de la forma en que tú más lo vas a aprovechar hasta en un 99,9% o hasta un 90% que es el ubiquinol, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esa coenzima Q10, estamos hablando como si tú tuvieras un organismo joven. Y eso lo que hace es que te ayuda también a que tus células estén bien. Te provee el 90% de la energía de nuestras células, apoya el sistema inmunológico y cardiovascular, reduce el estrés, el colesterol y la distrofia muscular, la diabetes y el Parkinson. Como te decía, como el 90% de la energía está en nuestras células y tú tienes este BioPro Q para apoyarte, lo que hace es que también te ayude a que esas células se mantengan en excelente estado. El omega Q, como su palabra lo dice, omega 3 y también la coenzima Q10 en la forma de ubiquinol, la forma en que el cuerpo la asimila en un 90%. Esta combinación de ácidos grasos esenciales omega 3 y la coenzima Q10 es un poderoso dúo. Son ingredientes para iniciar y mantener tu salud perfecta, comenzando a nivel celular. Esta combinación es equilibrada, balanceada y también te apoya tu función cardiovascular, tu funcionamiento del cerebro, al tiempo que te aporta un bienestar general. Normalmente lo recomendamos también para lo que es el colesterol, pero aquí también para la diabetes te ayuda muchísimo porque te equilibra. Bueno, queridos amigos, y cómo no hablar de las certificaciones que corresponde con ARIX, porque ARIX todos los productos pasan por una serie de rigurosas normas, porque nosotros lo que vendemos o lo que recomendamos es un producto 100% natural, sin químicos, sin sustancias, sin conservantes, sin aditivos, sin ningún tipo de sustancia que pueda a ti perjudicarte la salud. Muy al contrario, te va a beneficiar y además, si tú ya tienes esta enfermedad, tienes que cuidarte mucho. No significa que te tengas que dejar la medicación. Siempre decimos que el producto de Arix, las líneas de Nutrify y todos los productos de Arix es para la prevención, que te ayuda a mejorar tus patologías. Pues este tipo de productos, todos los productos de Arix tienen las certificaciones de la GMP, que es de la manufacturación, es decir, desde el inicio, desde la elaboración hasta que se termina la producción, está todo controlado. La FDA, que es la Federación de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, la OTC, que también te da una serie de garantías que todo lo que tú pones en la etiqueta es lo que consta y son los ingredientes que se usan, la NSF, la BSCG, que te certifica para las personas, sobre todo que son deportistas en control de doping, que te certifica que no hay ninguna sustancia dopante o prohibida. Y certificaciones también de halal para lo que es el ámbito de los países árabes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya servido mucho la información. Es mi deseo que cada día nosotros nos cuidemos más, porque como te decía antes, soy fan de la prevención.
Se despide, soy Marixa Racine, especialista en dietética y nutrición. Mil bendiciones y muchísimos éxitos. Y recuerda, tu salud no tiene precio. Wow, espectacular. Gracias, Marixa. De verdad que para mí ha sido muy satisfactorio poder conocer cada vez más de todas estas enfermedades, porque muchas veces no nos damos cuenta, como decía Marixa, es una enfermedad silenciosa y la verdad es mejor prevenir que lamentar. Entonces, mis amigos, yo creo que Marixa lo ha dicho muy bien. Marixa, muchas gracias. Me ha gustado todo lo que has dicho. Saber de que nuestra salud no tiene precio, saber de que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, y esto para mí pues me llena de mucho valor para seguir adelante, pero con Arix. Arix pues tiene lo fabuloso que son los productos que nos ayudan a que estemos cada día mejor. Y quiero recordarles a todos que vamos a tener el próximo jueves, vamos a tener lo que es la presentación del negocio de Arix, porque también es bueno, aparte de que nos estamos nutriendo, conocer de qué manera nosotros podemos generar un ingreso extra. Todas las personas, y en especial las que están aquí, pues queremos tener tanto beneficios en salud como en lo económico. Así que los invito para el próximo jueves a las 22 horas España, donde vamos a conocer más del plan de compensación. Y para el siguiente martes, a las 22 horas también, vamos a seguir aprendiendo por parte de Marixa Racines más de lo que son las clases de salud, más de lo que son los productos de Arix, para seguir mejorando nuestra salud con una salud óptima. Así que se despide su amigo Jader Tigreros, no sin antes de desearles los mejores de los éxitos, que reciban muchísimas bendiciones y que tengan una feliz semana. Buenas noches y gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego.